Buenas a todos, estáis en Eso es Todo y nosotros estamos aquí en la calle con un nuevo vídeo sobre la organización política de las sociedades. Veremos qué es el Estado, cuáles son sus poderes, qué son las organizaciones supranacionales y la organización del Estado, es decir, cómo divide, por ejemplo, España su territorio y qué gobiernos gestionan qué competencias y qué servicios. Y me estáis diciendo, ¿pero qué es eso de las competencias y los servicios? Bueno, pues os dejo con unos ejemplos grabados aquí al lado. Bueno, pues aquí tenemos una farola. ¿Quién se encarga de arreglarla si esta farola falla? La comunidad, el ayuntamiento, pues esto también lo veremos. Igual pasa con los semáforos. ¿Quién se encarga de regular los semáforos? Es algo bastante serio dentro de un municipio, ¿no? Pues esto lo sabréis cuando terminéis el vídeo. Por ejemplo, este autobús, ¿a quién pertenece? ¿Es una empresa privada? ¿No? Si es transporte público, o se suele llamar así, será porque lo pagamos todos. Pero, ¿qué organismo, qué institución se encarga de organizar el transporte público? De hecho, pone ahí EMT. ¿Qué significa EMT? Pues todo esto lo veremos a continuación. Bueno, o estos contenedores que hay aquí. ¿Quién se encarga de gestionar el servicio de recoger los residuos? Pues también lo veremos. No obstante, también tenemos aquí un pobre vehículo que se ha llevado una recetita. Y aquí, bueno, no nos lo vamos a enfocar, pero sale el símbolo del oso del Madroño con una coronita y pone Madrid entre exclamaciones. Pues ese símbolo significa algo. Bueno, aquí estamos con una variedad de vehículos de movilidad sostenible, por así decirlo, porque tenemos aquí motos eléctricas, tenemos aquí patinetes, tenemos aquí bicis, pero todo esto que estamos viendo pues es de gestión privada, es decir, son empresas que han puesto esto aquí y que cuando nosotros las utilizamos estamos pagando a una empresa privada, es decir, no estamos pagando a ningún organismo, a ninguna institución pública. No obstante, bicis como la que pues acaba de pasar y que tenemos la estación aquí, pues sí que son de gestión pública. Quien lo sepa, por favor, que lo ponga en el comentario qué organismo se encarga de gestionar esto, que en concreto es Bicimat, que tan de moda está, y que lo ha puesto ahí alguien público. Bueno, y por último, aquí tenemos una variedad de coches de policía, ya que nos encontramos enfrente de una comisaría y diréis, jope, pues si hay policía local, hay guardia civil, hay policía nacional, luego en Cataluña están los Mossos d'Esquadra. ¿Cuánta policía, no? Bueno, pues veremos en el vídeo por qué hay diferentes cuerpos de policía y quién se encarga de gestionar cada uno. O por ejemplo, por qué aquí está Protección Civil, es decir, el SAMUR, con el escudo del ayuntamiento, y por qué luego tenemos ambulancias que pone Comunidad de Madrid y tiene el símbolo de las estrellitas con el fondo rojo de la Comunidad de Madrid. ¿Vale? Pues veremos todas estas movidas y sin más rollos nos vamos al estudio a lo que importa. Muy bien, pues como decíamos en la intro del vídeo, vamos a comenzar viendo qué es el Estado. Para ello podríamos definirlo, para ver en esa definición los elementos que se encuentran dentro del Estado. Bien, pues el Estado se suele definir como un conjunto de instituciones que organizan la vida de las personas que viven en un territorio concreto y sujetas a unas leyes concretas. En esta definición se nos han aparecido varios términos o elementos clave del Estado, como pueden ser las instituciones, las personas, el territorio y las leyes. Es decir, el Estado tiene tres elementos fundamentales. Las personas, ya que sin personas pues no se puede tener un Estado. Las leyes, ya que sin leyes esas personas pues no podrían convivir entre ellas. Y, muy importante, un territorio. Esas leyes se tienen que aplicar dentro de un territorio y esas personas vivirán dentro de unas fronteras. Fuera de esas fronteras, el Estado no puede imponer sus leyes, es decir, no puede imponer su poder, mientras que dentro sí que tiene soberanía. ¿Qué es la soberanía? Pues la capacidad de decisión. Cuando se os habla de que un Estado pues se ha pasado por el pie la soberanía de otro, significa que lo ha atacado porque no ha respetado su capacidad de decisión. Bien, pues en el territorio tendrían mucha importancia las fronteras, en las personas tendría mucha importancia la multiculturalidad de estas, porque en un Estado hoy en día con la globalización pues es un fenómeno social, económico, político, tecnológico que hace a todos los estados estar interconectados entre ellos, provoca que en un estado haya gente judía, musulmana, católica, haya gente de China, haya gente con ascendencia
africana. Es decir, nos encontramos muchas culturas dentro del mismo Estado. Y dentro del tercer elemento, que es el poder, pues distinguiríamos 3 poderes. 1, el ejecutivo, 2, el legislativo y 3, el judicial. Todos los estados tienen estos 3 poderes. Me da igual que sea una dictadura, me da igual que sea una democracia. Todos los estados tienen estos 3 poderes, pero ya depende de cómo se manejen y cómo se organicen, pues derivaremos en una democracia o derivaremos en una dictadura. Ejemplos de dictadura, pues Cuba con Fidel Castro, la Venezuela de Hugo Chávez, que fue heredada por Maduro, la Corea del Norte de Kim Jong-un, que está ahí siempre jugando con los cohetes. Y ejemplos de democracias, pues tenemos también muchos, sobre todo pues Estados Unidos y Europa, serían como la cuna de la democracia. Y ojo, porque esto de la democracia, que todo el mundo lo da por hecho, porque vosotros, los que me estáis viendo, pues habéis vivido siempre en una democracia, no es un regalo asegurado, porque puede venir una guerra o puede venir cualquier líder político y deshacerlo todo. Es decir, la historia no es progresiva. Puede venir una bomba a destruir todo y volvemos a la edad del bronce. Bien, pues fundamentalmente, si estos 3 poderes están separados y cada uno realiza una cosa, estaremos en una democracia, porque habrá división de poderes. Si estos 3 poderes no están divididos, sino que una sola persona tiene estos 3, pues eso será un estado autoritario o una dictadura. ¿Por qué? Porque si la división de poderes la tiene solo una persona, la persona que hace las leyes es la misma que va a ejecutar las leyes. Entonces tú vas a hacer las leyes que quieras sin necesidad de consultar a nadie. En una democracia esto no pasa porque tú consultas a la gente. Es decir, España, por ejemplo, es una democracia representativa parlamentaria porque la gente que tiene el poder de decisión, ya que democracia viene de demos pueblo, cracia poder, el pueblo tiene el poder, pues delega su capacidad de decidir, su soberanía a unos políticos. Esos políticos, según lo que tú hayas votado en las urnas, se reúnen en el Parlamento y en el Parlamento te representan legislando, es decir, haciendo leyes y votando las leyes. Eso sería el poder legislativo. ¿Qué es el poder ejecutivo entonces? Pues es la función que se encarga de ejecutar las leyes que se han aprobado. Es decir, ¿el gobierno es el que hace las leyes? No. A ver si te enteras. El gobierno es el que, una vez todos los partidos políticos que han sido votados han hecho las leyes y han dicho sí o no, es el que va a ejecutarlas. Es decir, ahora mismo, si el PSOE gobierna en España, no es solo el PSOE el que dice quiero esta ley, la voy a hacer. Es el conjunto de todos los partidos políticos, gobiernen o no, es decir, el Congreso de los Diputados, los que votan para ver si quieren una ley o no la quieren. Es decir, que si el PP, que no está gobernando, propone una ley y al final sale que sí, el PSOE está obligado, como gobierno que tiene la función ejecutiva, a llevar a cabo esa ley. Ahí es donde vemos la separación de poderes. Todo el Parlamento hace las leyes, mientras que el gobierno se encarga de ejecutar lo que dice el Parlamento. O sea que el gobierno no es el único que puede proponer leyes, también lo pueden proponer los otros partidos que están en la oposición. Eso es una parte importante de la democracia. En tercer lugar está el poder judicial, que es el que se encarga, pues, de hacer cumplir la ley y de establecer sanciones por no cumplirla. Es decir, que por narices tienes que cumplir la ley porque si no el Estado viene y te suelta una yoya. Es lo que se llama el monopolio de la violencia. El Estado es el único legitimado que tiene el poder de, si tú no haces algo, obligarte a hacerlo. O sea que ya sabes, ten cuidadito. Bien, ya visto qué es el Estado y qué 3 elementos fundamentales tiene: población, poder y territorio, y ya hemos visto que en el elemento del poder hay 3 poderes: legislativo, ejecutivo y judicial, y que estos deben estar divididos para asegurar una democracia, vamos a ver qué son las organizaciones supranacionales. Esto tiene que ver con el Estado porque una organización supraestatal o supranacional son sinónimos, es lo mismo. Pues son un conjunto de estados. Es decir, el Estado decide delegar la soberanía hacia arriba a una organización supranacional, en ciertos aspectos, no en todos, para que esa organización supranacional decida por el Estado. Es decir, la Unión Europea, por ejemplo, es una organización supranacional. La ONU también, la OTAN también, el Fondo Monetario Internacional también, la Liga Árabe también. ¿Por qué? Porque se han unido varios estados y han dicho que lo que se decida en esa organización, pues lo tienen que hacer. Las organizaciones supranacionales, sobre todo, pues tienen el objetivo de que los estados cooperen, de que haya paz y de llegar a acuerdos comunes firmando declaraciones, convenios, como por ejemplo la Declaración de los Derechos Humanos,
que se firmó por la Asamblea General de la ONU, que fue muy importante porque muchos estados se ponían de acuerdo para ver qué cosas fundamentales se tenían que respetar del hombre. La ONU, por tanto, pues es una de las organizaciones supranacionales más importantes porque están hoy en día casi la totalidad de estados. Se lleven mal o se lleven bien, es decir, está hasta Corea del Norte. Hay los cohetes de Corea del Norte. Allí se reúnen casi todos los estados para hablar pues, de sus movidas, de sus desacuerdos e intentar llegar, como he dicho antes, a puntos en común. Las organizaciones supranacionales pueden ser de ámbito mundial o de ámbito continental. Si solo hay países de un mismo continente, como es el caso de la Unión Europea, será una organización supranacional de ámbito continental. Si hay países de varios continentes a la vez, pues será de ámbito mundial, por ejemplo, la ONU. Y ya acabando de hablar del Estado y de cosas generales como pueden ser las organizaciones supranacionales, vamos a ver cómo se organiza España desde el punto de vista territorial y administrativo. ¿Por qué digo territorial y administrativo? Pues porque España tiene territorios divididos entre sí, ¿no? Las comunidades autónomas, las provincias, los municipios, eso es territorial. Pero esos territorios se administran. Es decir, una comunidad autónoma está administrada por un parlamento autonómico. Un ayuntamiento administra un municipio. Por lo tanto, España tiene territorios administrativos, porque son zonas que están gobernadas, administradas. En el inicio del vídeo os he puesto algunos ejemplos que me he ido encontrando por la calle de competencias o servicios que están administrados o gestionados. Y os he preguntado qué organismo, qué institución administraba esas competencias. Pues eso es en lo que vamos a entrar. De forma general, España está dividido en 17 comunidades autónomas, más las 2 ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Es decir, que son como ciudades autonómicas. Una cosa rara, pero bueno, es que están ahí en África. Estas comunidades autónomas están administradas por un parlamento o asamblea autonómico y están gobernadas por un consejo que se compone pues del presidente, que lidera también esa asamblea que os he comentado, y de consejeros. Vamos, quedaros con que la comunidad autónoma tiene una asamblea y tiene unos consejeros y un presidente. Esto se va a reproducir hacia abajo de la misma forma. Es decir, las comunidades autónomas tienen provincias y esa provincia también tiene un organismo que la administra, que en este caso es la Diputación Provincial. La Diputación Provincial tiene un presidente y tiene concejales de distintos municipios, porque los municipios, que es la unidad más elemental, porque más pequeño que un municipio no puede haber nada, pues tiene, como ya sabéis, un ayuntamiento. Ese ayuntamiento tiene un alcalde y tiene unos concejales. Es decir, que tendríamos el Estado, las comunidades autónomas, las provincias y los municipios. 4 entes territoriales, vamos, es que tampoco es tan difícil de entender. Estos 4 territorios pues van a manejar, gestionar competencias. ¿Qué son las competencias? Fácil. Las competencias son servicios que tienen que gestionar alguien. Entonces, ¿quién gestiona la política exterior? Es decir, comunicarse con otros países y esas cosas. Pues la gestiona el Estado, ¿no? Porque es el que más sentido tiene que lo haga, ya que es algo exterior. Por lo tanto, no tiene sentido que un ayuntamiento gestione la política exterior de un país, porque un ayuntamiento solo se dedica a gestionar un municipio. Por ejemplo, ¿la educación o la sanidad? Pues la educación o la sanidad la tiene sobre todo ese servicio, se encarga la comunidad autónoma. Por eso en los colegios vemos en la plaquita pues que no hay una bandera del Estado, de un ministerio, ni hay una bandera de un ayuntamiento. Lo que hay es la bandera de la comunidad autónoma en la que esté ese colegio. O por ejemplo las farolas, como hemos visto al inicio del vídeo, los semáforos, el transporte público de un municipio, eso lo suele gestionar el ayuntamiento. ¿Por qué? Porque si se estropea la farola, la institución que antes puede llegar y que mejor puede gestionar ese servicio va a ser el municipio. A esto se le llama principio de subsidiariedad. Es decir, quien mejor vaya a llegar a gestionar ese servicio es el que lo tiene que hacer. Claro, me podréis decir, oye, pero que hay carreteras que pone CM, Comunidad de Madrid, hay carreteras que pone M de Madrid, hay carreteras que pone A de autovía, hay carreteras que pone N de nacional. ¿Por qué? Porque eso es una competencia compartida. Las carreteras, según que conecten, pues las pagará una administración o las pagará otra administración. Si conectan municipios, lo pagará la provincia. Si conectan provincias, lo pagará la comunidad autónoma. Y si conectan comunidades autónomas, es decir, todo el país, lo pagará el Estado. Lo mismo pasa con la policía. La policía puede ser de varios tipos. Puede ser autonómica, en el caso de Cataluña,
o País Vasco, porque tienen una policía propia autonómica. Puede ser nacional, en el caso de la Policía Nacional o la Guardia Civil, es decir, si tú eres un policía nacional o un guardia civil, te va a pagar la nómina el Estado. Pero si eres un policía local, que es lo mismo que ser municipal, pues te va a pagar el ayuntamiento. Si la competencia la gestionan varios territorios a la vez, pues será compartida. Si solo la gestiona uno, pues será plena. Con todo esto que hemos visto, podéis haceros una idea de lo que es el Estado. Ojo, no el Estado del WhatsApp ni el Instagram, el Estado como estructura política. Y esto, aunque suene muy de padre, es que sin orden la sociedad no puede vivir. Es que sin unas instituciones que nos regulasen la vida, esto sería un caos. Cada uno, vamos, ¡hala! Por lo tanto, es necesario que en los distintos ámbitos, pues en la sanidad, en la educación, las pensiones, todo esto esté bien controlado. O sea que, chicos, aunque penséis que mola mucho ir a vuestra bola, es necesario que haya un Estado que controle todo. A ver, hasta unos niveles, o sea, tiene que haber unas libertades. En una democracia está garantizada pues la libertad de expresión, la libertad de religión, la libertad de manifestación, el derecho a elegir ciertas cosas. Entonces, obviamente, aunque hay un control, también hay una base de libertades que tiene que permanecer. Muy ligado a las democracias está el término de estado de bienestar. ¿Qué es eso de estado de bienestar? Pues es un estado en el que se garantizan derechos muy importantes y básicos o servicios como puede ser la educación, las pensiones y la sanidad. Estos son los tres pilares del estado de bienestar. ¿Por qué? Porque será un estado de bienestar si la sanidad está garantizada. Pues en España, por ejemplo, tenemos una sanidad pública gratuita muy eficiente. También tenemos un sistema educativo en el que los niños van gratis a estudiar hasta cierta edad. Y también tenemos un sistema de pensiones en el que los yayos pues cobran un sueldo cuando ya han llegado a una edad en la que pues se merecen un poco descansar. Pero vosotros nada de descansar, ¿eh? Vosotros a trabajar, que hay que levantar el país, que la cosa está bastante mal. Pues nada más, chavales, si sabéis los servicios y las competencias del inicio del vídeo, quién se encarga de ella, ya he dado bastantes pistas, pues por favor ponedlo en comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Saludos!